¿Cómo están, chicos y chicas? Es un gusto poder reencontrarme con ustedes en una nueva clase de química. Mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la liga STEAM. Hoy vamos a ver la clase 10 que corresponde a los compuestos ternarios, en este caso los hidróxidos. Veamos un poco un sumario de los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué aprenderemos hoy? Lo que aprenderemos el día de hoy sobre los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Conceptos fundamentales de hidróxidos. ¿Cuál es su formulación y nomenclatura básica? ¿Y cuáles son sus posibles aplicaciones en general en la industria y en la vida cotidiana que tenemos día a día, ¿no? Entonces empecemos así con la clase del día de hoy. Muy bien, empecemos rápidamente con la caracterización de los compuestos. Pero siempre yo te lo menciono en cada clase de este tipo de nomenclatura, es que es importante aprender todas las reglas y los conceptos básicos y generales para la infinidad de compuestos que hay en la naturaleza. Entonces empecemos en nuestro caso con los conceptos iniciales de los hidróxidos. ¿Qué nos dicen los hidróxidos? Muy bien, ¿cuál es su origen? Antes de hablar un poco de su origen, veamos su fórmula general, que te lo muestra ahí. Un metal que tendrá su proporción característica A. Finalmente, el ion oxidrilo o hidroxilo. A este tipo de ion, que siempre va entre paréntesis OH, ¿no? Una combinación de oxígeno e hidrógeno químicamente, vemos que tiene una proporción conjunta B. Siempre entre paréntesis y conjunta. No quiero que te olvides esta característica. Pero veamos un poco su origen. El origen de los hidróxidos es una reacción química básica que proviene del óxido básico con el agua, ¿no? Una reacción sencilla, ¿no? De un óxido básico que lo estudiamos en anteriores clases, compuesto binario. Esta simple reacción nos dan los hidróxidos. Muy bien, como te muestro de nuevo la fórmula general, metal con el ion oxidrilo o hidroxilo, que es muy interesante y singular. Muy bien, hablemos un poco del grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿no? Aquí te muestro de nuevo la fórmula general y qué característica tiene este tipo de compuesto poliatómico. Veamos un poco del ion, ¿no? Vámonos al ion oxidrilo. Vemos, lo escribimos siempre entre paréntesis y ponemos la combinación química de oxígeno e hidrógeno, ¿no? Escribimos sus estados de oxidación básicas. Del oxígeno en general es -2 para compuestos, como lo dije en reglas anteriores. Del hidrógeno es +1. También esto es general para los tipos de compuesto de hidrógeno. Entonces, la suma algebraico básica nos dice que es -2 más 1, -1, y esta viene a ser la carga o el estado de oxidación del ion oxidrilo. Es por eso que aquí participa en intercambios básicamente con metales, ¿no? Su origen. Básicamente el ion oxidrilo se origina en la ionización básica del agua. Una ionización que se da en un corto periodo de tiempo. Finalmente nos da un protón que se le llama al hidrógeno con carga positiva y en nuestro ion de interés, el ion oxidrilo. Veamos su fórmula general, cómo vamos a plantear el intercambio de cargas para un compuesto de hidróxido. Escribimos primero el metal y finalmente a su lado, siempre entre paréntesis, el OH, el oxidrilo, siempre entre paréntesis, y los representamos arribita, ¿no? Como superíndices, tanto la carga o el estado de oxidación del metal como del oxidrilo, ¿no es así? Entonces del metal siempre será positivo, del oxidrilo negativo. Entonces así vamos a empezar a intercambiar. Otra característica básica del oxidrilo, de este tipo de ion característico, es que participa también en compuestos orgánicos. Más adelante también los estudiaremos, pero aquí te muestro un pequeño adelanto. Participa en los alcoholes, un grupo funcional orgánico en el que tiene la característica de unirse con radicales. Un radical será una cadena de carbonos saturada con distintos elementos, hidrógeno, otros halógenos, etc.
Pero en este caso lo que nos interesa es este grupo funcional. El OH genera gran reactividad a esta molécula orgánica porque ya sea con distintas reacciones podemos generar variedad de grupos funcionales. Vámonos un poco hacia la derecha. Veamos el carbono unido a un lado a un radical y al otro lado a un OH, ¿no? El oxidrilo que nos interesa. Y arriba viene unido con doble enlace al oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estudiamos este tipo de grupo funcional? Porque es muy reactivo. El doble enlace, el carbono que tiene con el oxígeno, nos da un grupo carboxilo en general unido también al ion oxidrilo. Este tipo es muy reactivo tanto por el lado del ion oxidrilo como por el lado del doble enlace. Estas dos características generan gran reactividad a esta molécula orgánica. Entonces así hemos aprendido un poco del ion oxidrilo y su importancia en la química. Empecemos con las formulaciones y reglas de nomenclatura básicas. Rápidamente veamos, ¿no? Cómo es que yo voy a empezar a nombrar distintos compuestos hidróxidos, ¿no? Siempre hay recetas, como te dije en varias clases, para este tipo de nomenclatura. El primer paso, ¿cuál es? Vimos que el primer paso es escribir tanto el metal como el ion oxidrilo, siempre entre paréntesis, y sus respectivos estados de oxidación. En este caso, del metal es X, ¿no? No sé cuál será, pero será un positivo. Del oxidrilo será, siempre entre paréntesis, un -1, como lo demostramos hace un momento. Muy bien, en este caso del cobre, con su menor valencia te lo presento acá. El cobre, menor valencia +1, y el oxidrilo, su valencia general -1. ¿Qué hacemos? Intercambiamos. Entonces, para este caso del cobre con menor valencia, al intercambiar esto, las proporciones quedan como unidad para cada tipo de elemento. Pero no te olvides, al encerrar el oxidrilo entre paréntesis, actúa como si fuera un elemento binario. ¿Listo? Entonces, no podemos separar al oxígeno y al hidrógeno en el oxidrilo. Siempre van a estar juntos entre paréntesis. Te muestro ejemplos rápidos del cobre y del calcio, ¿no? El cobre con mayor valencia y el calcio con su única valencia. Rápidamente escribo los símbolos, sus estados de oxidación, en este caso del cobre +2, el oxidrilo -1, los intercambio y ahí me quedan las proporciones. Finalmente tenemos, fíjate bien, para proporción del oxidrilo conjunto es 2. ¿Qué quiere decir? Esta proporción es 2, tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. A esto se refiere este 2 fuera del paréntesis. Para el calcio lo mismo, tendrá en la misma magnitud, intercambiamos y ese 2 proporción en el oxidrilo representa lo que acabo de mencionarte. Finalmente, la definición básica de los hidróxidos, que te había dicho hace un momento, provienen de una simple reacción química. Entonces tendremos a los óxidos correspondientes, en este caso el cobre y el calcio, ¿no? Con sus valencias mayores, el calcio con su única valencia, reaccionan con agua. Entonces yo voy a hacer una balance de materia básico, la ley de conservación de la materia. Entonces veo que se cumplan tanto para reactivos como para productos las proporciones. Rápidamente, primero solo vamos a hacer la primera reacción del cobre. Cobre, tanto en los reactivos tenemos una proporción del óxido, nos vamos a los productos, nos da una proporción también como subíndice del cobre. Entonces sí se cumple para el cobre esta proporción. Rápidamente, oxígenos, un aporte del óxido y un aporte del agua en reactivos nos dan 2 aportes en total en reactivos. Finalmente nos vamos al otro lado que son los hidróxidos, 2 por 1, como te dije que se opera este caso, tenemos también 2 para los oxígenos. Finalmente el hidrógeno, el único aporte es del agua, 2 en reactivos. Finalmente nos vamos al otro lado que es el hidróxido, 2 por 1, 2 también de los hidrógenos. Es así como he hecho un balance rápido de materia en la ley de conservación
de la materia para este tipo de reacciones. Lo mismo puedo verificar en la reacción de abajo del óxido de calcio. Muy bien chicos, hemos aprendido bastante sobre los conceptos básicos de los hidróxidos. Empecemos con una pequeña pregunta para ustedes. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál será el resultado de la siguiente reacción? Aquí vemos el óxido de oro con 3 moléculas de agua. No te olvides hacer cumplir la ley de conservación de la materia. ¿Cuáles serían los resultados? Muy bien. Tiempo muchachos, veamos la respuesta que tiene esta pregunta. Aquí he hecho un balance rápido y general, ¿no? Como te dije, reacción química básica de los óxidos. ¿Qué pasa acá? Hemos hecho reaccionar con 3 moléculas de agua. Muy bien, no debemos olvidarnos hacer cumplir la ley de conservación. Esto al final globalmente nos dará 2 moléculas de hidróxido de oro con su mayor valencia. ¿Qué va a pasar acá? Debemos hacer una igualación, tanto en reactivos y productos, rápida. Entonces, oro, tenemos en reactivo del óxido 2, perfecto. Finalmente, producto, coeficiente estequiométrico por la proporción. 2 por 1, 2, perfecto. El hidrógeno, aporte del agua, coeficiente por proporción. 3 por 2, 6. Aporte en reactivos 6. Productos, coeficiente 2 por la proporción del ion oxidrilo. 3, 2 por 3, 6. Tanto para hidrógenos como para oxígenos. En este caso será 6 también en hidrógenos y 6 en oxígenos en el caso de productos. Veamos si se cumple el 6 en los reactivos de oxígenos. Un 3, aporte del óxido. Finalmente un 3 por 1, también aporte del agua. Nos da un 6 como resultado final en este tipo de balance. Entonces esta es la respuesta para esta pregunta. Muy bien muchachos, ya hemos aprendido muy bien los conceptos básicos de los compuestos ternarios hidróxidos. Empecemos con la nomenclatura, las recetas. ¿Qué nos dicen? Parte general, como yo te mencioné en anteriores clases, lo que siempre se escribe, hidróxido. Yo siempre escribo hidróxido. ¿Qué más? Pondré ya sea el nombre del metal con la terminación correspondiente. ¿Qué quiere decir? Los metales en general tienen 2 valencias. Entonces netamente serán terminaciones oso o ico. Entonces este tipo de terminaciones se usan para los hidróxidos. Aquí te muestro cómo un metal en general tiene 2 valencias. La menor será oso y la mayor será ico. O también podría decir una conexión de, ¿no? Un conector de para cuando haya un caso de valencia única. Muy bien, aquí pasemos a distintos prefijos numéricos en la nomenclatura tanto stock y UPAC. Aquí te muestro rápidamente un listado de prefijos, mono, di, tri, etc. para distintos prefijos 1, 2, 3, etc. como vimos en anteriores clases. Entonces empecemos con el siguiente tipo, nomenclatura stock. Vemos rápidamente, parte general, lo que siempre yo escribo, nombre general, hidróxido de. Finalmente el nombre del metal, sencillo, con la valencia en números romanos. Es así como lo nombro en nomenclatura stock. Nomenclatura UPAC. La UPAC, generalmente siempre utilizamos prefijos griegos, los que te mostré hace un momento. Los paréntesis que representan los prefijos y estos van a ser correspondientes a las proporciones que haya para cada átomo. Entonces tenemos prefijo numérico, ya sea di, tri, tetra, etc. Primero para los oxidrilos. Para el ion en conjunto, lo que está entre paréntesis, sus proporciones vendrán en este punto. Hidróxido los representamos así. Conector de general. Finalmente también nos fijamos en la proporción del metal, que en general es 1. Entonces escribimos a continuación el nombre del metal. Es así como se escribe en la nomenclatura UPAC. Muy bien chicos, hemos aprendido las recetas, las claves de nomenclatura para los hidróxidos. Ahora quiero que me respondas la siguiente pregunta.
¿Cómo será la nomenclatura UPAC y stock para los sistemas correspondientes? Para este tipo de hidróxido, el plomo actúa con su valencia 4. ¿Cuál será este tipo de nomenclatura? Muy bien. Tiempo. Veamos la respuesta correspondiente. Rápidamente, la tradicional. El plomo la estoy utilizando con su mayor valencia, en este caso el 4. Por eso es que tiene la terminación ICO. La parte general es hidróxido. Perfecto. Pasemos al stock. Hidróxido de como parte general siempre para este tipo de nomenclatura. Plomo, nombre del metal. Finalmente la valencia en números romanos y entre paréntesis. Rápidamente la UPAC. Nos fijamos en la proporción conjunta del oxidrilo o hidroxilo, que es 4. La tabla de prefijos griegos nos da un tetra para este número, entonces será tetra hidróxido. ¿Por qué? Porque es la proporción de los iones oxidrilo. Finalmente el conector D y por último el nombre del metal. En este caso hay una proporción para el plomo, entonces no es necesario poner un prefijo. Esta es la respuesta de los sistemas de nomenclatura. Muy bien muchachos, hemos aprendido la parte teórica, los conceptos básicos de hidróxidos y sus recetas de nomenclatura en los tres sistemas. Aquí te muestro ya como parte teórica las aplicaciones generales de los hidróxidos. Veamos el hidróxido de sodio. Bien, el hidróxido de sodio, como vamos a ver en cursos posteriores, genera una reacción llamada reacción de saponificación. Este tipo de reacción se genera para la producción de jabones en la industria. Entonces ahí tenemos una reacción básica de un hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, como te dije, esta se utiliza tanto en la preparación de jabones y también para destapacañerías, ¿no? El hidróxido de sodio nos ayuda a combatir lo que son las grasas y nos ayudan a disolverlas. Es por eso que utilizamos este producto en los destapacañerías en general. Otro tipo de hidróxido de potasio, también se utilizan bastante en la industria de los jabones y en la industria cosmética, ¿no? Entonces, obviamente, tras intentar hacer procesos en el hidróxido de potasio. Otra aplicación interesante del hidróxido de potasio es en la industria de las pilas alcalinas. Entonces, en su producción también tenemos la presencia de hidróxido de potasio. Otro tipo de hidróxido, el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio es un tipo de hidróxido que es un aditivo común tanto en laxantes, ¿no?, que nos ayuda a revitalizar el sistema digestivo, o también como un tipo de digestivo, ¿no? Cuando tenemos acidez en el estómago, el hidróxido de magnesio nos ayuda a contrarrestar esta reacción de los ácidos del estómago con un hidróxido, formando finalmente una sal y agua, que lo veremos también en cursos, en temas posteriores, pero el hidróxido nos ayuda tanto en la neutralización de los ácidos estomacales. Y aquí te muestro un pequeño listado de las aplicaciones generales de hidróxidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hidróxido de calcio, que se utiliza en cementos y mezclas resistentes. Esto se utiliza en la industria cementera, ¿no? Pues bien, tendremos que extraer el hidróxido de calcio de distintas fuentes de la tierra y finalmente hacer una mezcla en la industria y los hornos del cemento. Finalmente, el hidróxido de aluminio también nos ayuda en la farmacéutica, ¿no?, como un aditivo a distintos fármacos en la industria. Es así en que tenemos las distintas aplicaciones generales de los hidróxidos. Bien muchachos, hemos aprendido aplicaciones interesantes de los hidróxidos en la vida cotidiana y en la industria. Te propongo la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Veamos un poco de distintos indumentarias que tenemos en nuestra casa, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, la sal de frutas, que la tomamos cuando tenemos dolor de estómago, el Digestan, el jabón y las pilas, ¿no? ¿Qué tipos de hidróxidos están presentes en este tipo de productos?
Muy bien. Tiempo, veamos las respuestas rápidamente. Aquí tenemos a los hidróxidos que ya los hemos mencionado y su aplicación en los productos convencionales. El hidróxido de magnesio, ¿no?, que se utiliza tanto para laxantes como para digestivos. El hidróxido de sodio, que se utiliza tanto como destapacañerías como en la reacción para producir jabones. El hidróxido de potasio también en jabones, farmacéutica y en la industria de las pilas alcalinas. Estas son aplicaciones generales de los hidróxidos. Entonces continuamos con el tema del día de hoy. Muy bien, chicos, hemos aprendido ya bastante de los hidróxidos hasta este momento. También vimos sus aplicaciones, vimos cómo se utilizaba en jabones, se utilizaba en destapacañerías. También vamos a estudiar distintos tipos de hidróxidos en el futuro, pero ahora quiero darte un pequeño preámbulo de temas posteriores que veremos. Primero con el origen de las sales, ¿no? Las sales son tipos también de compuestos ternarios que veremos en clases posteriores. Rápidamente, un origen clásico es una reacción química también del hidróxido con su ácido correspondiente. Esta reacción nos va a dar un tipo de sal y agua. En general se cumple este tipo de reacción de sustitución cuando tenemos estos reactivos. Entonces el hidróxido, ya lo conocemos, reaccionará con un ácido que lo estudiaremos en el futuro, o ya lo estudiamos algunas características. Finalmente tendremos productos a una sal, su origen, y finalmente al agua, ¿no? Aquí otra representación básica de cómo es que se generan las sales. Las sales en general son compuestos iónicos. ¿Qué quiere decir? Están formados por iones como los cationes y los aniones. Aquí vemos rápidamente el cloro, el sodio, el cloro que es un anión y el sodio que es un catión. Entonces la fuerza electrostática presente entre este tipo de sustancias generará un compuesto iónico, en este caso el cloruro de sodio, que será mucho más estable que los tipos de iones que lo han formado. Y así podemos ver también ejemplos para los iones formados por el azufre y el potasio. Es así como generamos este tipo de sales. Y finalmente te muestro una clasificación básica de lo que veremos en clases posteriores. Clasificación de las sales. Tenemos clasificación sales halógenas neutras, que no tendrán distintos tipos de cargas. Oxisales neutras, veremos sus características. Ácidas, básicas, dobles o mixtas, ¿no? Entonces estos son tipos de sales, un sumario que te muestro acá de lo que veremos en el futuro, y espero que estés muy atento a esto. Muy bien, chicos, llegamos al final de la clase del día de hoy. Entonces veremos un pequeño sumario de lo que hemos visto en cuanto a hidróxidos, ¿no? Entonces aquí te muestro ¿qué son los hidróxidos? Lo aprendimos, su reacción básica, cuál es su formulación y nomenclatura, ¿no? Ya vimos las recetas y las posibles aplicaciones en productos cotidianos y en procesos en la industria. Entonces, aquí hemos terminado la clase 10 de los hidróxidos y espero que continúes viendo los videos de la Liga STEAM. No te olvides repasar los temas importantes, tanto el tema del día de hoy como temas posteriores que vamos a continuar en la siguiente clase, que sería la clase 11. Entonces, hasta la próxima, chicos, y nos vemos en clases posteriores.